Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues vamos a continuar con nuestra clase. Estamos en el tema número 7, que es cómo experimentar el amor y el perdón de Dios en nuestra vida. Cómo experimentar el amor y el perdón de Dios en nuestra vida. Y ahorita estamos en el punto de cómo nos ve Dios, cómo nos ve Dios, cómo me ve Dios. Y empezamos a estudiar el tema de la justicia. Dios nos ve como su justicia y esto es maravilloso, ¿verdad? Porque entendemos que lo que Dios hizo fue hacernos justicia, ya que nosotros no somos responsables ni tenemos nada de culpa de el error de Adán y Eva, que fue haber pecado y luego heredarnos esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa, ¿cuál es? Pues es esa tendencia a que, ¿por qué no pecar, no? Esa tendencia a pecar porque es tradición, como lo decía ahorita, porque es costumbre, porque todos pecan, porque no sé qué y porque quién sabe qué más, ¿verdad? Y estamos viendo que Dios nos hizo justicia, pero también estamos viendo lo que esa justicia nos da y nos otorga. Por ejemplo, en Mateo 6, cuando Jesucristo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios es buscar el amor de Dios en nuestra vida y en nuestra práctica, porque el amor de Dios en nuestra vida está en nuestra práctica. Es algo de lo que explico y enseño en el libro de El amor que Dios espera. Y recuerda que puede adquirir este libro, El amor que Dios espera. Lo tenemos para que pues lo regale de Navidad o de Año Nuevo o de Reyes en el 14 de febrero. También pueda ser un gran obsequio. Porque es un libro que habla del amor que tenemos que darnos unos a otros. El amor que Dios espera es ese amor que debemos de practicar todos los días unos con otros, empezando por el cónyuge, empezando por nuestro esposo, nuestra esposa. Y bueno, ese es el reino de Dios. También buscar el reino de Dios es buscar estar bajo el reino, o sea, el gobierno de Dios. Buscar el reino de Dios es, ¿qué dice Dios que haga de esto? Ah, pues dice esto, entonces lo voy a hacer. ¿Qué dice Dios que haga con respecto a esto? Ah, pues Dios dice que no lo haga, entonces no lo voy a hacer. Eso es buscar el reino de Dios. ¿Sale? Es buscar el amor, practicar el amor. El reino de Dios está en sus dos mandamientos y también está en obedecer su palabra. Si yo estoy obedeciendo toda la palabra de Dios, yo me estoy poniendo primeramente bajo el reino de Dios, porque me estoy poniendo bajo su gobierno. ¿Cómo? Cuando hago todo lo que Él dice que haga, cuando dejo de hacer todo lo que Él dice que haga. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Y dice, y su justicia se refiere al punto donde yo me enfoco en que Dios ya me hizo justicia y por su justicia merezco que todas las cosas me sean añadidas. Entonces, este concepto de la verdad y tener esta verdad consciente, si usted se da cuenta, lo que desarrolla en nosotros es fe. ¿Por qué? Porque lo que te acabo de decir es palabra de Dios y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Luego entonces, si yo me enfoco otra vez en que, la justicia de Dios me ha otorgado otra vez todo en Cristo Jesús, entonces yo merezco y puedo esperar, porque puedo creer por esta verdad, puedo esperar que las cosas van a venir a mí por añadidura. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, porque por la gracia de Dios me ha hecho justicia sacándome de la condenación del pecado, de la ley, que dice la paga del pecado es muerte, y muerte a la riqueza, muerte a la sanidad y muerte a la vida.
Entonces, la justicia de Dios me exonera, me libera. Eso es redención, me ha vuelto a recuperar para que en su reino, que es su Edén, yo vuelva a tener todo por añadidura. Entonces, fíjense bien cómo lleva implícito las dos cosas. Número uno, tienes que estar presente y consciente de estar bajo el gobierno de Dios, estar bajo el reino de Dios. Primeramente, busca, dijo Cristo, primeramente. O sea, antes que cualquier cosa, busca cumplir la palabra de Dios. Busca estar bajo el gobierno de Dios, bajo el reinado de Dios. El reino de Dios es el reinado de Dios en nuestra vida. Y segundo, busca su justicia, enfócate en su justicia. Por su justicia yo puedo, número uno, no pecar. Por eso me puedo poner bajo su gobierno, porque bajo su gobierno no peco. Bajo su gobierno ya no peco. ¿De acuerdo? Entonces, también bajo su gobierno, bajo su justicia, yo merezco todas las cosas, como las tenía y las debí de haber tenido sin la afectación del pecado de Adán y Eva. Espero haberme explicado. Entonces aprendimos eso donde Dios nos ha hecho y nos ha dado su justicia, ¿verdad? Lo vimos en segunda a los Corintios 5:21, lo vimos la clase pasada. Y bueno, ¿cuán justo es Dios? Pues es justo hasta la perfección. Porque al hacernos justicia para librarnos de la maldición del pecado, de la maldición de la ley, de la maldición de la herencia de Adán y Eva, nos libra de todo mal. Así de justo es Dios. Así de justo es Dios. Entonces, continuando con este tema, vamos a ver Hebreos 10:14. Dice así, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Wow, fíjate bien, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, punto número 1, una sola ofrenda. ¿Qué fue esa ofrenda? No es qué fue esa ofrenda, es quién fue esa ofrenda. La ofrenda a la que se refiere aquí es a lo que Él ofreció para perfeccionarnos a los otros. ¿Qué es lo que Él ofreció? Su vida. La vida de Jesucristo es la vida de Dios. Dios mismo, acuérdate que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Está hablando que Dios Padre, que es Dios verdadero y eterno, Él se hizo Dios Hijo porque Él mismo se hizo hombre, haciéndose su Hijo, se hizo 100% hombre aquí en este mundo para morir en este mundo, para darnos vida eterna y vida en abundancia a todos nosotros en este mundo. Y se hizo Espíritu Santo para hablar a nosotros. No el Dios, cuando tú oyes que Dios te habla o Dios te está revelando algo en tu corazón, es a través de el Dios como Espíritu Santo. Es la persona de Dios o es la forma de Dios que se comunica con nosotros. No es Dios Padre porque nosotros caeríamos fulminados si fuera Dios Padre. Su sola presencia. ¿Vamos a estar en su presencia? Sí. Después de la venida de Jesucristo vamos a estar en su presencia porque vamos a tener ya una naturaleza perfecta en todos los aspectos, incluyendo el cuerpo físico, para poder estar en su presencia. No es Jesucristo porque ya no está Jesucristo. Él resucitó y ascendió al cielo. Entonces, ¿quién nos habla?
el Espíritu Santo, que es la persona de Dios que se comunica con nosotros. Como dice la Biblia, es la persona de Dios que a través de varias funciones tiene una relación con nosotros. Funciones como la intuición, la conciencia, la revelación es una función del Espíritu Santo, la revelación del amor es una función del Espíritu Santo, el ver, sentir, entender el amor es por el Espíritu Santo, el que te hace entender una clase, una palabra de Dios y te revela cosas es el Espíritu Santo. Todo lo que tú piensas a través de lo que yo estoy hablando de Dios es lo que te está diciendo el Espíritu Santo de acuerdo a tu vida, de acuerdo a tu pasado, tu presente y tu futuro, de acuerdo a todo lo que has vivido. Recuerda, yo estoy hablando cosas, ¿verdad? Y tú estás pensando en un montón de cosas muy propias de ti que se relacionan con lo que yo estoy diciendo y eso te está revelando cosas y eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, alabado sea Dios por eso. Entonces, porque con una sola ofrenda, ¿quién es esa ofrenda? Jesucristo. ¿Qué fue esa ofrenda? La vida y sangre de Jesucristo. Dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto es lo que hemos estado hablando también. Dice, hizo perfectos. Fíjate bien, no va a ser perfectos, dijo, hizo perfectos para siempre. Está hablando de una calidad y de una cantidad. La calidad que nosotros tenemos ahora delante de Dios y que es lo que nos compromete y nos responsabiliza a ser perfectos. Y como se los he dicho, yo sé que mucha gente tiene grandes argumentos para evadir este compromiso y responsabilidad, pero lo único que hacen es desgraciarse a sí mismos. Cuando la gente dice, ay, perfecto, solamente Dios. No, aquí dice, porque con una sola ofrenda, ¿verdad? Dios, que fue el que dio la ofrenda, Dios Padre, que fue el que dio a su Hijo amado, Jesucristo, como ofrenda para que nosotros fuésemos, ¿qué? Perfectos. Perfectos. O sea, lo que está diciendo aquí, antes no podíamos ser perfectos. Antes nuestra naturaleza era de pecado y para pecar. Pero a través de Jesucristo Dios nos ha perfeccionado. Y ese perfeccionamiento, que es al que se refiere aquí, es precisamente para que nosotros ya dejemos de pecar. Para eso Dios nos ha perfeccionado, para que nosotros dejemos de pecar. Y cuando nosotros practicamos la perfección, nos estamos haciendo perfectos, como dice Mateo 5:48, como Dios nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso es para siempre, no a veces, de vez en cuando, pues órale, qué padre, pues sí me gusta, ahora no me gusta, no. Dice ahí para siempre y dice a los santificados, o sea, nosotros, porque nosotros somos los que hemos sido santificados por esta ofrenda que Dios dio, que Dios ofreció. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo nos ve Dios? ¿Verdad? La pregunta que estamos viendo ahorita, el punto que estamos viendo ahorita de esta clase es cómo nos ve Dios. Bueno, pues aquí estará una respuesta. Dios nos ve por la ofrenda que Él ofreció, que Él dio, que fue Jesucristo, su vida, su sacrificio, su sangre. Él nos ve perfectos y nos ve santificados. ¿De acuerdo? Entonces, Dios ya nos ve así. ¿Por qué? Porque ya nos hizo así. Ahora, ¿cuál es el punto y el compromiso para nosotros? Entonces, portémonos como lo que somos verdaderamente. ¿Qué es lo que somos? Pues como nos ve Dios. No podemos decir que, ay, pues Dios me ve así, pero es un mentiroso. Imagínate, ¿no? Dios me ve así y, ay, qué iluso. Qué iluso, yo perfecto y santificado. No, 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 no. Él nos ve así porque Él ya nos hizo así.
Entonces, ¿qué nos corresponde ahora a nosotros como hijos de Dios? ¿Qué nos corresponde? Pues portarnos como lo que somos ahora y no como lo que a veces podemos seguir aparentando, lo que a veces podemos seguir aparentando por cómo nos seguimos portando. ¿Queda claro? Por eso es que es importante, muy importante, que entendamos que ahora nosotros nos podemos portar bien, sí. Esto fue lo que hizo que yo dejara de fumar de un día para otro, que dejara yo de alcoholizarme de un día para otro, que dejara yo de drogarme de un día para otro. Eso, ¿por qué? Porque Dios nos perfeccionó, ¿ya? Y en esa perfección tú puedes dejar cualquier adicción porque esa perfección te hace libre de cualquier adicción, de cualquier pecado, de cualquier tentación. Esa perfección te hace tan poderoso como Jesucristo mismo. Por eso dijo Cristo, ahora ustedes van a seguir haciendo las cosas que yo hago y aún mayores. Y claro que puedes vivir así. Ayer no teníamos luz, fue ayer cuando no teníamos luz. Y son pequeñeces, lo que estoy platicando, pero también hay grandezas. Pero ayer no teníamos luz, se fue la luz un buen rato, ya llevamos 3, 4 horas sin luz y todos teníamos que trabajar y no teníamos luz y entonces agarré y dije, papá, por favor, que ya venga la luz. Y no pasó un minuto y la luz vino. Así hasta mi esposa dice, ay, ya saben, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Tú sí tienes influencias. Claro que tenemos influencias, pues si soy perfecto y santificado por Cristo Jesús, ¿tú crees que no voy a tener influencias? Luego tenía un dolor muy fuerte, el otro día en la noche se despertó con un dolor muy fuerte, a veces que le pueden dar, a veces cada mes de momento. Le digo, ¿qué pasa? Y me dice, me duele mucho mi estómago. Y puse mi mano y seguí durmiendo. Y en unos minutos se le quitó el dolor, en unos minutos. Mi hijo se murió, le hablé y despertó. ¿Por qué? Porque he entendido esto, le he creído a Dios y eso es lo único que tú tienes que hacer, que te la creas. Eso es lo que tienes que hacer, que te la creas. Estamos leyendo en la palabra de Dios cómo nos ve Dios. Entonces, esto es lo que hace que dejemos de ser simples, bobos, tontos, que dejemos de ser todavía tentados por el maligno. Esto es lo que hace que dejemos de caer en tentaciones, entender esto. ¿Y es bueno? Claro que es bueno, es para que todas las cosas nos puedan ser añadidas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Ni siquiera tienes que orar para que las recibas. Te van a venir por añadidura. Pero eh, esta expresión de Jesucristo tiene también una contraexpresión. Si buscando el reino de Dios y su justicia todas las cosas vienen por añadidura, ¿qué es lo que pasa si no buscas el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es lo que pasa? Si tú no buscas estar bajo el gobierno de Dios, bajo el reinado de Dios, haciendo su palabra, y no buscas su justicia, haciendo su palabra, estando consciente de que la justicia de Dios ya me hizo perfecto para no pecar, y la justicia de Dios ya me hizo merecedor completamente de que todo me venga por añadidura, si yo no busco eso primeramente todos los días, cada hora, cada minuto, porque eso es estar buscando primeramente. Ahorita que tengo que buscar primeramente eso. Y dentro de un minuto que tengo que buscar primeramente eso. Y dentro de una hora que tengo que buscar primeramente eso. ¿Qué es eso? El reino de Dios y su justicia. Entonces,
Todo me va a venir por añadidura, pero sí busco primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo? Siempre, a cada momento, porque he sido perfeccionado, dice aquí, siempre, para siempre. ¿Por qué? Porque he sido también santificado. Tú eres tan santificado como Cristo mismo fue santificado. Entendamos eso. Entonces, a los ojos de Dios, ¿qué obtuvimos cuando Jesucristo se ofreció como ofrenda por nuestros pecados? ¿Qué obtuvimos? Perfección, perfección, la capacidad y el poder de ser perfectos. ¿Qué obtuvimos? Que Dios nos vea perfectos. ¿Por qué recibimos esa perfección? ¿Qué otra cosa recibimos? ¿Qué otra cosa dice aquí la Biblia que recibimos? Santificación. También recibimos santificación. La santificación se recibe por ese evento, ¿sí? ¿Cuál evento? El evento en el que nos arrepentimos de la vida que teníamos y buscamos el reino de Dios que se ha acercado a través de la fe en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿En qué evento? Cuando volvemos a nacer. Cuando volvimos a nacer espiritualmente por Cristo Jesús, por la fe en Jesucristo. Ahí es la santificación por evento. Pero nos corresponde a nosotros mantener esa santificación en el proceso de nuestra vida. Y en ese proceso de nuestra vida cada vez vamos siendo y nos vamos haciendo más santificados. A veces, te voy a decir esto también, no porque no estés consciente del daño, quiere decir que no lo sufras. Hola. No porque no estés consciente del daño que es estar en esa mentira, por ejemplo, que cada año practicas, quiere decir que no sufras el daño que produce esa mentira en la que te involucras cada año, ¿no? Como la de Santa Claus también, ¿no? Es una mentira. Entonces, bueno, lo que dicen de Santa Claus, sé que me estoy explicando con todos ustedes, entonces entiendan eso, no, porque no. O sea, hay mucha gente que, ¿por qué creen que mucha gente siempre está, es que ¿por qué me pasa esto? Es que ¿por qué no me va mejor? Es que ¿por qué esto? Porque hay muchas cosas, seguramente hay muchas cosas que está haciendo que están mal, que están fuera del reino de Dios, fuera de la justicia de Dios, y que por eso todas esas cosas que sigue practicando, lo siguen obstaculizando para que las cosas les sean, les sean añadidas, les vengan por añadidura. Y ellos pueden estar diciendo, es que no estoy mal, hago todo bien eso. Pero no porque tengas buenas intenciones de hacer todo bien, quiere decir que haces todo bien. Es como cuando tú te pones a hacer un guisado por primera vez y tienes las mejores intenciones de que te salga súper guau. Y es cuando más mal te sale. Cuando mejor quieres quedar es cuando más te falla. Sí, cierto, claro que sí. Así pasa. Por eso es que es bien importante oír la palabra de Dios cada vez que tenemos la oportunidad, que los jueves a las 7 de la noche es una cita que tengo con Dios, no con Paulino no, es mi cita con Dios. ¿Voy a oír a Paulino? No, 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 no. Tú vas a oír a Dios. Lo que Dios va a hablar a tu corazón y te va a revelar a tu corazón para que tú dejes de cometer esas cosas ocultas que no sabes que te están dañando. Y así es, y muchas veces que no sé en qué estoy mal, y por eso uno siempre tiene que buscar a alguien que le diga en qué está mal. Por eso es que Dios escribió la palabra de Dios, porque a través de la enseñanza que nos da la palabra de Dios, nos redarguye, o sea, nos dice en qué estamos mal. ¿Para qué? Para que nos corrijamos, para corregirnos y entonces terminar siendo unos ilustres de la palabra de Dios y entonces ya ilustrados de la palabra de Dios la practiquemos. Y practicar ilustremente la palabra de Dios es estar en el reino de Dios y su justicia donde todo vendrá por añadidura.
Amén, digan amén, pues. Entonces todos dicen, amén, pues. Muy bien, vamos a ver otro versículo aquí mismo, Hebreos 10:17. O sea, más abajito, dice así la palabra, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ok? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto también es una profecía que Dios nos dio desde el Antiguo Testamento en Jeremías 31:34. Aquí en Jeremías 31:34 también Dios dice, nos va a redimir, nos va a hacer justicia, nos va a dar justicia, nos va a salvar y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, pregunto, según aquí la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Dios tiene guardado algún registro de tus pecados? Ya no. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, todos tus pecados son perdonados. Acuérdate, recibimos el perdón de pecados. Y el perdón que Dios otorga es el borrón completo de todos los pecados. O sea, el borrar de nuestra vida completamente todos los pecados. No importa que hayas asesinado, robado, defraudado, violado, no importa. Yo conozco ministros, excelentes ministros de Dios, que su testimonio es tremendo. O sea, conocí a uno que, antes de hacerse cristiano, él mató a gente. Dice, y a veces fui tan sanguinario, pues yo no, el que se murió, el que quedó muerto y sepultado en mi bautizo, que los golpeaba y luego agarraba una piedrota y se les dejaba caer en la cabeza, para dejarlos como huevo estrellado. Y ese hombre que hizo eso después se dedicó a servir a Dios y a llevar a muchos a los pies de Cristo, al arrepentimiento y a la reconciliación. Y fíjate la revelación que alguien puede tener de Dios por medio del Espíritu Santo, del perdón de pecados, de lo que es la gracia por Cristo Jesús, que él podía platicar eso sin ningún remordimiento. ¿Por qué? Porque Dios borra todo registro. Eso significa la palabra de segunda a los Corintios 5:17, cuando dice todas las cosas viejas pasaron. Y a lo mejor muchos no lo pueden creer, ¿verdad? Cristo dijo, si puedes creer, porque no todos pueden creer, pero quizá muchos dirán ahorita, ¿cómo puede ser que un hombre que hizo esto ahora esté tranquilo y en paz? Eso es la gracia de Dios. Eso es el perdón de Dios. No importa lo que hayas hecho. No hay pecado, escucha esto, no hay pecado que Dios no te perdone. El único pecado que Dios no puede perdonar, y lo dice su misma palabra, es que no creas en Cristo Jesús. Y por eso queda claro, el que no cree en Cristo Jesús no tiene perdón de pecados. Por eso la palabra dice claramente, el que recibe al Hijo, recibe al Padre. Pero el que no recibe al Hijo, o sea, el que no cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador, no puede recibir nada del Padre. Y obvio esto no lo pueden creer muchos. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de sembrar en sus corazones muchos conceptos humanos, modelos mentales y sistemas de creencia que impidan o se les haga muy difícil creer. A veces la gente cuando no puede creer por el oír, entonces va quizá a poder creer
por los trancazos. Porque el que no tiene oídos para oír, la palabra de Dios no la oye. Pero esto no quiere decir que pueda evitarse unos trancazos. Tú puedes oír la palabra de Dios y no creerla, pero los trancazos que te dé la vida, que no vas a poder evitar, no vas a poder evitar que te duelan. Entonces, por eso es que muchas veces la gente le tiene que pasar algo fuerte, un buen trancazo en la vida para voltear al cielo y buscar a Dios. Son los dos tipos de creyentes que conozco. Los que creen por el oír, por eso Cristo decía, si tienes oídos para oír, pues oye. Pues si no tienes oídos para oír, entonces vas a entender quizá de otra manera. Porque también hay gente que no entiende ni recibe a Dios ni su palabra de ninguna forma, ¿no? De ninguna forma. Y bueno, como dijo Cristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16. Entonces, es importante meditar en eso. Amén. Entonces, ¿Dios tiene guardado algún registro de tus pecados? No, ninguno, ninguno. Él no se vuelve a acordar de los pecados. A lo mejor el diablo viene y te vuelve a hacer sentirte mal porque cometiste un pecado y cuando tú le dices otra vez a Dios, perdóname por esto, Dios te dice, ¿de qué estás hablando? Yo no me acuerdo que hayas hecho eso. Porque así es Dios. Porque Dios es así de bueno y así de bondadoso. Primera de Juan 1:7, vamos a Primera de Juan 1:7. Dice así, pero si andamos en luz, como Él, o sea Dios, Cristo, está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien aquí lo que Dios nos está enseñando. Siempre que me pongo a enseñar la palabra de Dios me da mucha comezón en la nariz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Fíjate, aquí ya empiezan también algunas condicionantes, ¿ok? Ya más objeto de práctica, ¿no? Las anteriores era objeto de proceso, objeto que diga de evento, de yo creí, entonces Dios me ve hecho su justicia, Dios me ve perfecto, Dios me ha perfeccionado, Dios me ha santificado, ¿ok? Pero aquí ya está hablando ya más de la práctica. ¿Por qué? Porque dice, si andamos en luz, pero si andamos en luz como Él está en luz, ahora, ¿qué es andar en luz? Pues es practicar el entendimiento de la palabra. Apunten esto, andar en luz es el practicar lo que hemos entendido de la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos ha iluminado acerca de la mentira del 6 de enero. Ah, ok, entonces, si yo ando en luz, entonces ya vi la luz, ya me enseñó la luz acerca de esa mentira, entonces yo ya no la voy a decir, yo ya no la voy a practicar. Ahí es donde tú te sales de seguir en la mentira, de seguir en la tiniebla de la mentira, ¿verdad? Para andar en luz, diciendo la verdad y haciendo la verdad. Entonces, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fíjate bien, andar en luz, que es practicar la palabra de Dios, nos pone en comunión unos con otros. En el mensaje de Navidad que les decía, ¿qué es el mandamiento de Dios? Ámense unos a otros como yo los he amado.
Ténganse amor unos con otros, como yo les he tenido amor a ustedes, que hasta di mi vida por ustedes. Eso es andar en luz. Y cuando tú practicas todo eso, si todos hacemos eso, ¿cuál va a ser el resultado? Pues el que dice aquí, vamos a tener una comunión unos con otros. Y tú me vas a poder bendecir a mí en lo que yo necesito, así como yo te voy a poder bendecir a ti en lo que tú necesitas. Porque ni yo tengo todo, ni tú lo tienes todo, pero en Cristo Jesús todos tenemos todo. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene y el otro no, se lo va a dar. Y lo que el otro tiene y el uno no, se lo va a dar. Y vamos a andar en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vivir en comunión es estar limpio por la sangre de Cristo de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia los pecados que aún inconscientemente o en la mala costumbre quizá todavía cometemos, pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, perdón, la volví a regar, Señor, ya no voy a mentir, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro, perdón. Y la sangre de Cristo te vuelve a limpiar. ¿Qué es lo que te hace que te arrepientas? El Espíritu Santo. Cuando tú pecas y tú te das cuenta de que pecaste otra vez, no eres tú el que se da cuenta de que pecaste otra vez. Lo que tú haces es oír al Espíritu Santo a través de tu conciencia que pecaste otra vez. El que te hace que te des cuenta de que pecaste otra vez es el Espíritu Santo, y entonces tú reaccionas bien y dices, perdón, Señor, otra vez la volví a regar, discúlpame, ya no, y te vuelves y ahí es donde la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque al practicar la comunión unos con otros, estamos evitando el pecado. Estamos evitando el pecado. En alguna ocasión, no hemos querido hacer el bien cuando hemos podido a alguien, y si o no te has arrepentido, híjole, si le hubiera ayudado, híjole, si hubiera hecho esto. Es el Espíritu Santo que nos dice eso. ¿Para qué? Porque si tú sí le hubieras ayudado, tú hubieras logrado una mejor comunión y mayor comunión con Él. Hubiera habido más comunión con Él. ¿Por qué? Porque le bendijiste, porque le pudiste bendecir. ¿Ok? Entonces esto es bien importante. Esto lo explica un poco más, ¿no? Desde los versículos anteriores. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice el verso 6. Podemos andar diciendo, yo sí tengo comunión con Dios, ¿verdad? Podemos, claro que sí, es bien típico eso de, yo sí tengo comunión con Dios y sí tengo comunión con Dios, pero andamos en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Pues seguir mintiendo, seguir creyendo cosas que no son verdad, seguir haciéndole creer a otros, incluso a nuestros hijos, cosas que no son verdad. Si andamos en tinieblas, y luego dice, mentimos y no practicamos la verdad. ¿De qué se trata? De practicar la verdad. Entonces, lo que no es verdad hoy, el día de hoy, no es verdad y es una mentira. ¿Ok? Y luego dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Les doy la nota. Cuando caminamos en la luz de la palabra de Dios, ¿qué hace la sangre de Jesucristo por nosotros? Esa sí es la pregunta. ¿Qué hace la sangre de Jesucristo? Si nosotros caminamos en la luz de la palabra de Dios, ¿qué hace la sangre de Jesucristo por nosotros?
pues nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero viene la aclaración de quiénes son los que andan en Cristo Jesús, porque una vez conocí a un hermanito y así sigue él, ¿eh? Él así sigue en esta postura. No, es que yo ya no tengo condenación porque yo ya estoy en Cristo Jesús. Y sigue con sus pecados, ¿no? Todavía sigue haciendo sus pecados, se sigue dando gusto, le sigue dando gusto a la carne, ¿no? Pero aquí dice claramente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Espíritu está con mayúscula. Y si la palabra Espíritu está con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando tú encuentras en el Nuevo Testamento la palabra Espíritu, pero con minúscula, se refiere al Espíritu del hombre, a tu propio Espíritu, al Espíritu de nosotros. Si está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Y dice aquí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Pues que te llega una tentación, una propuesta indecorosa, una propuesta deshonesta y tú dices, pues sí, pues de que se lo lleve otro, que me lo lleve yo, pues me lo llevo yo, ¿no? Ay, pues a quién le dan pan que llore. Ay, pues a quién le dan carne que no le guste. Etcétera, 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 ¿no? Entonces, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que andan conforme al Espíritu? Los que oyen y hacen la palabra. Dios ya dijo que no mienten esto, ya voy a decir la verdad. Dios ya dijo que haga esto, lo voy a hacer. Dios dice que me congregue, me voy a congregar. Dios dice que sirva en la iglesia, voy a servir. Servir es una manera de encontrar tu llamado y ministerio y servicio en la obra de Dios. Todos somos llamados a servir a Dios de una o de otra manera. Y cuando nosotros obedecemos, sea lo que sea, nos va a dar Dios la misma paga. Él lo enseña. Cristo enseñó esto. No importa que tú hayas trabajado todo el día o hayas trabajado la última hora de la jornada. No importa que tú hayas hecho 100% y otro haya hecho 10%. Si al otro le mandé a hacer el 10%, por obediencia le voy a dar lo mismo que le voy a dar al que hizo 100%, porque Él no paga según las obras, Él paga según la obediencia. Él paga y recompensa la obediencia, no las obras. Porque si Él recompensara o pagara según las obras, entonces la vanagloria, la vanidad de hacer muchas cosas sería efectiva. Y no lo es. Por eso su palabra dice, no hagas nada por vanidad. No hagas nada por vanidad. A veces puede ser la vanidad la que nos lleva a servir a la iglesia, ¿no? Que sea el amor a Dios y el amor a la gente. No el que vas a traer un gafetito ahí, ya traigo mi gafete y ya. No es por traer el gafete, no es por traer la cinta, no es por traer saco y corbata el domingo, no es por vanidad. Es por amor a Dios y amor a la gente. ¿De acuerdo? Ese es el cumplimiento de la ley de Cristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no va a haber condenación para los que andan conforme al Espíritu. No va a haber condenación para los que buscan la palabra de Dios, buscan entender la palabra de Dios, buscan practicar la palabra de Dios. No hay condenación. ¿De qué te va a acusar tu propia conciencia? Ni siquiera Dios, sino tu propia conciencia. Por eso Cristo, y se los repito, por eso Cristo dijo, tus pecados han sido perdonados, todos, de verdad, ya todos. Pero vete y no peques más. Vete, pero no peques más. Porque el que tú sigas pecando
ese pecado, el que tú sigas practicando ese pecado te va a seguir condenando. Y por eso hay muchos creyentes que todavía siguen fumando, siguen tomando, siguen reventándose los viernes y todo eso, tratando de hacer a un lado la condenación que muy en el fondo, aunque sea muy en el fondo, siguen percibiendo, siguen teniendo. ¿Por qué? Porque sus propios pecados, sus propios hechos, sus propios actos los condenan. Porque no son actos que haría o fueran hechos también por Cristo Jesús. Si tú sigues haciendo algo que no lo haría Cristo Jesús, eso te va a condenar. Eso te va a condenar, no Dios, lo que tú estás haciendo. Me dio gusto como siempre estar con ustedes y vamos a seguir creciendo en Cristo Jesús para que podamos ser mejores hijos de Dios, que llevemos mucho, mucho fruto y obviamente buen fruto en nuestra vida y en la vida de las personas en las que amamos. Esa es mi oración por ustedes todos los días, que sean mejores hijos de Dios para que lleven mucho fruto en todo lo que hagan, para que sean enriquecidos, sean santificados, sean sanados. No, si se enferman, superen cualquier enfermedad y luego ni se enfermen, para que si el mundo está en crisis, ustedes estén en Cristo y nada les falte, por el amor de Dios y la gracia de Dios en nuestras vidas. Los amamos mucho y nunca se olviden que Dios los ama y los bendice siempre, así como nosotros también. Nos vemos la próxima.